Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y si toca seguir hablando de fútbol, sé que han habido muchas noticias y que hay muchos argumentos y también informaciones que dicen que Xabi Alonso ahora ha recibido el visto bueno de la directiva para tomar decisiones que le han dado el poder de tomar decisiones difíciles y esto y lo otro, pero yo creo que ya ha quedado demostrado que Xabi Alonso no va a tomar decisiones difíciles. Yo creo que eso ya es un tema del pasado. Creo que venir a vender humo con esto me parece, no sé, me parece un insulto a la credibilidad que tienen estos medios, básicamente. Y también un insulto a quien realmente lee entre líneas, porque técnicamente hablando, Xabi Alonso nunca va a tomar estas decisiones porque no puede. Y si se carga a Vinicius y si se carga a Mbappé, lo único que va a lograr es que literalmente cuando llegue Navidad esté entrenando al Albacete o al Almería o algo así, ¿se entiende a lo que voy? Porque al final eso es lo que va a pasar. De hecho, el otro día salió una noticia de Vicente del Bosque, un técnico que a mí nunca me ha gustado, que para mí era un pésimo técnico, pero que ganó bastante como técnico, hay que decir las cosas como son, un técnico del corte de Carlo Ancelotti, pero salió a meterle un palo bastante importante a Xabi Alonso y yo no vi ninguna noticia respecto de esto, en ningún caso, nada, absolutamente nada, porque los youtubers del Real Madrid o los creadores de contenido salen a defender al español de turno, ¿no? Entonces, como no quieren darle a Xabi Alonso, no dicen absolutamente nada de lo que dijo Vicente del Bosque. Están como los culerdos que no hablan de las fiestas de Lamine Yamal, por ejemplo. Están calladitos, ni un tema, ninguna noticia sobre el tema de Lamine Yamal, ¿no? Es que te dicen es que es un chico, se tiene que divertir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo Vicente del Bosque? Vicente del Bosque le dijo que era básico que Xabi Alonso entendiera que era un tema básico de fútbol, que tiene que mejorarle las virtudes a Vinicius y a Mbappé y no trabajar en lo que ellos no son buenos. Es decir, no preocuparse si los jugadores defienden o no, sino que sean efectivos de cara al gol. Y yo le encuentro toda la razón. Pero en fin, esa no es la noticia al final, porque vamos a hablar un poquito de una noticia del Sport que habla sobre los refuerzos del Real Madrid, supuestamente, ¿no? Y también artículos del Marca que ya están poniendo fuera, entre comillas, a Asensio y también a Ceballos. Así que partamos con el tema del Sport. Bueno, el artículo está a través del Sport y dice lo siguiente, ¿no? Aquí te hablan específicamente de Álvaro Carreras, ¿no? Y te dicen lo siguiente: el club blanco se lanzó de cabeza a por Dean Howson pagando los 58 millones de euros de la cláusula que tenía con el Bournemouth, y el central zurdo que llega para sustituir al único que tenía, David Álava. Howson ha convencido en los 5 partidos que los blancos disputaron el Mundial de Clubes pese al borrón de ser expulsado ante el Borussia y perderse la semifinal contra el PSG. Intentó sumar también a Álvaro Carreras para reforzar la banda izquierda en el torneo de FIFA, pero se encontró con que el Benfica también estaba presente en Estados Unidos y torpedeó la operación. Pasado el Mundial, las relaciones se han desbloqueado con el traspaso del canterano Obrador, y esta misma semana se puede hacer público el fichaje, en este caso de Álvaro Carreras, ¿no? Que sería, por así decirlo, el primer fichaje del Madrid en lo que viene siendo el post-mundial, ¿no? Y también están hablando de Konaté. El siguiente objetivo no estaba previsto para este verano, pero los acontecimientos se han precipitado. El Madrid tanteó a Ibrahima Konaté para 2026 y cubrir la salida de Álava, que termina contrato. El francés también acaba su relación en 2026 y el Liverpool ha intentado renovarlo, descubriéndose el pastel. Quiere irse al Madrid siguiendo los pasos de Alexander Arnold. Así que esa sería la noticia, ¿no? Que al final el Madrid literalmente va a depender, o bueno, tiene la idea de fichar a Ibrahima Konaté y están dispuestos a pagar 50 millones de euros o unos 30, 40, obviamente siempre con variables. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece una opción bastante aceptable. Creo yo que es lo correcto, ¿no? Porque al final había estado yo escuchando un video del Vikingo Blanco que se lamentaban algunos que no se fichase a un mediocentro. Honestamente, yo creo que el Madrid no necesita fichar a un mediocentro. Creo que con lo que tiene el Madrid debería bastar, porque yo creo que el mediocampo, de todos los problemas que tiene el Madrid en estos momentos, no es realmente el problema mayor. El problema mayor y lo más urgente es la defensa. Y tenemos que fichar a un central, porque no tenemos centrales. Otra vez vamos a jugar con un solo central. Rüdiger está mal de la rodilla y tiene una lesión crónica a la rodilla. No se va a recuperar nunca. ¿Se entiende a lo que voy? Howson no te puede jugar todos los partidos, tiene que descansar también.
Raúl Asensio no existe. Militao juega con las manos porque no tiene rodillas. Nunca vas a saber realmente el nivel de este jugador. Y también tienes el caso de David Álava, que se lesiona en los entrenamientos. Entonces tú no tienes centrales. Y obviamente tenemos que tirar de Tchouaméni, tenemos que tirar de Hausen, y al final estamos igual que en la temporada anterior. Y yo creo que el Madrid no puede cometer el mismo error que cometió la temporada anterior, que es no tener centrales titulares. ¿Entienda lo que voy? Por eso que me parece que el fichaje de Konaté es realmente importante y debería ser una prioridad en este momento, si es que el Madrid quiere ganar algo esta temporada. Porque si el Madrid tiene la idea de que esta temporada sea de transición, pues olvídate de Konaté. Las cosas como son. Al final el Madrid lo va a fichar la siguiente temporada. Lamentablemente todo depende de Florentino Pérez. El Madrid ya se ha gastado creo que 150 millones de euros. Si se confirma lo de Carrera, creo que son alrededor de 150, 160 millones en gastos. Y al final el Madrid creo que ha recuperado entre 80 o 70 millones de euros con el Mundial de Clubes. Por lo tanto el Madrid tendría alrededor de 90, 70 y algo, 80 y algo millones. Es que no estoy seguro de las cuentas. Pero aproximadamente esos serían los gastos del Madrid. Y si se ficha con AT por 50, estamos hablando ya de 110 millones de gastos. Porque muchos gastos se apalan básicamente o se mitigan con el tema del Mundial de Clubes, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad del Madrid en estos momentos. El fichaje de Carreras, que también se va a dar, me parece importante, que creo que es un jugador muy importante porque al final Fran García, por muy buen mundial que haya tenido, no tiene nivel para estar en el Real Madrid, las cosas como son, y pues nada, ¿no? Y pasando a la otra noticia, hablemos del tema de Asensio, ¿no? Que al final aquí te están haciendo un artículo donde dice que todo se le está complicando a Asensio porque ha salido muy tocado del Mundial de Clubes, y hacen una lista de todos los errores que ha tenido. Por ejemplo, el 16 de enero en el Madrid-Celta, donde se equivocó básicamente, porque Asensio arrolló a Bamba de forma innecesaria con la eliminatoria en el tiempo añadido y puso en peligro la clasificación. Ahí ha tenido un error, por ejemplo. También el 16 de abril contra el Arsenal tuvo un agarrón innecesario a Mikel Merino en el minuto 11 del partido a la salida de un córner. El árbitro no lo ve, pero es avisado por el VAR y tras revisar la jugada decreta penalti y amonesta al central. O sea, error bastante grave de Raúl Asensio. Después hay un error en el 26 de abril versus Barcelona, o sea, en el partido del Barcelona con el Madrid, que es cuando Raúl Asensio le mete una patada a Rafinha, pero toca balón y al final se cobra penal. Después lo revisan y no es penal. Todavía me acuerdo de esa jugada. Pensé que era penal y la verdad es que muy mal lo que ha hecho Asensio también ahí, porque se jugó prácticamente el partido, aunque el partido se perdió igual, ¿no? Pero después tienes otro error el 18 de junio contra el Al Hilal, que fue cuando cometió ese penal infantil que prácticamente le costó muy caro al Real Madrid, y fue desde ahí que Asensio comenzó a jugar mal. Y el último, bueno, digámoslo así, los últimos errores, ¿no? El 22 de junio, cuando se hizo expulsar a los 7 minutos frente al Pachuca, y después claramente el 9 de julio, cuando literalmente regaló un gol. Y regaló varias jugadas más, porque no fue solamente esta cagada que tuvo Asensio, fueron muchas más que no se han enumerado. Se entienda lo que voy, pero esta sí fue lo que determinó el partido. A los 3 minutos o a los 6 minutos, el Madrid ya iba perdiendo 1-0 por un error grosero de Raúl Asensio. Y al final todo esto, o por lo que dicen las noticias, lo tiene muy tocado y en una posible rampa de salida, ¿no? Y también se está hablando mucho de Dani Ceballos, que prácticamente lo quieren fuera, porque Xabi Alonso no le gusta, esa es la verdad, y le ha dado muy pocos minutos, y dice más o menos lo siguiente: lo cierto es que el nombre de Ceballos vuelve a aparecer en la lista de posibles salidas, sobre todo tras lo visto en el Mundial de Clubes, pero a día de hoy sería un riesgo para Xavi perder más jugadores en la medular. Se ha ido Modric, se fue Kroos, y aunque el Tolosarra ha intentado instalar a Güler de director de orquesta en una de sus primeras decisiones novedosas, incluso en el caso de que la apuesta funcionara, habría que tener algún recambio. Otra cosa es que el club y el entrenador se lancen al mercado por otros centrocampistas una vez que Zubimendi ya está en el Arsenal. Mira, honestamente yo lo de Ceballos, yo dije que no lo entendía, no porque a mí me guste Ceballos,
Aunque debo admitir que a mí cuando Ceballos llegó al Real Madrid, a mí me gustaba mucho Dani Ceballos, yo lo encontraba un futbolista muy bueno. Para mí Ceballos ha tenido dos problemas. Uno es que se ha topado con Zidane y que Zidane no lo pidió para el Real Madrid y Zidane castigó este fichaje porque fue un fichaje del club, no un fichaje de Zidane, y por esa razón Zidane prácticamente humilló al jugador. Ahora también está el problema de que Ceballos se dejó humillar, ese también es el tema. Le impactó muy fuerte en su mentalidad como jugador y desde ese entonces Ceballos nunca fue el mismo. Después, cuando tuvo la oportunidad con Lopetegui allá por el 2021, Ceballos era una sombra de lo que fue. Ceballos, su primer partido con el Real Madrid fue espectacular. Creo que dio una asistencia o generó un penal y aparte hizo un gol. Ceballos jugó muy bien en ese partido y Zidane se dio cuenta de que era bueno y lo castigó y lo dejó en la banca. Eso fue lo que pasó. Pero en fin, mira, ¿qué quieres que te diga respecto a Dani Ceballos? Yo creo que es un jugador muy utilizable y yo no lo vendería porque creo que tenemos muy poco recambio en el mediocampo. Creo que no tenemos las piezas suficientes y Ceballos es un jugador que, a pesar de no ser excelente en estos momentos, creo que la temporada anterior fue uno de los mejores, ¿se entiende? Y cuando Ceballos se lesionó se notó mucho su ausencia. Ahora tiene ese problema Ceballos, ¿no? Que es muy propenso a la lesión y ese es otro tema también. Que decida Xabi Alonso, ¿no? Que haga uso de sus plenos poderes, ¿no? Y que sea capaz de organizar la plantilla, pero yo honestamente, y viendo que no va a venir ningún otro centrocampista, yo no me desharía de Ceballos, lo dejaría ahí, la verdad. Y viendo eso creo que es lo mejor y espero que Xabi Alonso lo vea de esa manera, ¿no?